Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Antes que nada, muchísimas felicidades, que este año 2017, aunque no pinta muy bien que digamos, que les vaya lo mejor de lo mejor posible y pues en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, pues prácticamente en todos sentidos. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí en Rompeviento.tv. Y pues iniciamos este 2017. Vamos a iniciarlo el día de hoy con dos frases célebres que tuvimos la oportunidad desafortunada, por cierto, de oír de dos políticos mexicanos. Uno que recuerda mucho esta canción de Diego Verdaguer, que no la pusimos aquí porque, pues, por respeto, pero esta que dice que usted quería, ¿no? Que si el tiempo pudiera volverse atrás y recomenzar. Yo no estoy seguro si Enrique Peña Nieto, con esa pregunta que nos hizo al final de uno de sus dos mensajes de Año Nuevo, pues ustedes qué hubieran hecho o ustedes qué harían, pues ¿qué le responderíamos? Y si él tomaría en cuenta, digamos, las respuestas que nosotros le daríamos a él. Y la otra es la que nos dio el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, donde dice: yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, no soy un diplomático, vengo a aprender de ustedes. Vamos a ver cómo nos dijo Videgaray, que pues apenas venía a aprender aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes. Qué afrenta, qué tristeza, qué pena. Imagínense ustedes un tipo que en un sector, digamos que pues históricamente ha tenido muchas cosas de renombre aquí en México, que primero le recalque pues que digamos, la audiencia con lo que tiene esto se ve en la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconociera que hay diplomáticos de carrera y que efectivamente Videgaray no tiene experiencia alguna diplomática, más que, como él dice, lo que le tocaba en la Secretaría de Hacienda. Pero vamos a ver un poco más del contexto. Me parece que este nombramiento de Videgaray es una afrenta más a la población mexicana y es una afrenta más que precisamente ha dado motivo a las respuestas que hemos tenido aquí en el país por el gasolinazo, pero también por una serie de circunstancias que vienen no solamente del gasolinazo, sino de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanto engaño, pues de tanto despilfarro que hace por un lado la clase política y por otro lado pues la población que sigue estando en las mismas condiciones. Bueno, me estoy equivocando, no en las mismas, sino que este 2017 pintan para que estén peor. En el caso de Videgaray no es el regreso porque nunca se fue. De verdad, no nos queda claro qué necesidad habría de esto, si después de estar detrás de las cámaras, pero ser uno de los principales guionistas del régimen, ahora viene como secretario. Pues no sé si ahí necesitaban justificarle sus ingresos. Por ejemplo, pues se habla de que como secretario de Relaciones Exteriores va a ganar nada más y nada menos como 7.5 millones de pesos anuales. Esto, pues mientras aprende. O también hay otra lectura que se puede dar de esta situación que no necesariamente excluye esta interpretación de que va a estar becado allí en Relaciones Exteriores, porque ya hay quien dice que esto pudiera ser inclusive, habría que tomarlo como el primer nombramiento de Donald Trump en México, con lo cual pudiéramos decir pues que ya Donald Trump, sus tentáculos vienen ya inclusive al mismísimo cerebro, pues ahora sí que del círculo más cerrado que está en Los Pinos. Esto tendríamos que considerarlo como población, como al menos, digamos, en el mejor de los casos, como una ofensa a la soberanía. Y aquí pues nos da mucho miedo alguno de los tweets que mandó Donald Trump diciendo pues que esto apenas comienza y que va a haber más. ¿Será que podremos ver o estamos en la antesala de ver más nombramientos, digamos, dirigidos desde Trump o por lo menos influenciados desde los intereses de Donald Trump en México? Este fin de semana Juan Villoro sacó en su columna del Reforma, dice que Videgaray está en la escuela más cara de México, que lo premian por el desastre económico y diplomático en que dejó el país. No hay que olvidarnos, Videgaray fue el que arregló la penosa
y vergonzosa, por lo menos para México, visita de Donald Trump aquí al país. Y que además ya sabemos, siendo un tipo que venía hablando muy mal de México, que sigue hablando mal de México, pues a él le pusieron la alfombra roja, se pusieron casi de tapetito, lo trataron como estadista y bueno, pues ya estamos viendo que no es que Donald Trump haya cambiado mucho su visión de México con respecto a lo que él está diciendo. Nos sigue tratando con la punta del pie, nos sigue tratando con odio, con racismo, con discriminación y violencia de muchos tipos. Ya solo le falta prácticamente la militar, porque en cuestiones migratorias y en cuestiones económicas, vaya que ya nos ha hecho muchísimo daño el señor Donald Trump y más aún esto se va a sentir porque no tenemos un gobierno fuerte, no tenemos un gobierno sólido y sobre todo no tenemos un gobierno legítimo que a lo mejor digamos sí que fue elegido en las urnas, también eso es cuestionable, pero que ya ha perdido mucho de la legitimidad que tiene Peña Nieto. En el caso de Trump, aún no toma posesión y ya impidió que 1.600 millones de dólares se invirtieran en San Luis Potosí, en una planta pues, de esta compañía Ford de automóviles. Ya, digamos, Trump los amenazó que les iba a levantar impuestos y los de la planta Ford pues ya recularon y se fueron, me parece que a Michigan o a Missouri, no estoy muy seguro en este momento. El hecho es que para varios analistas, Videgaray y Enrique Peña Nieto contribuyeron a su triunfo. De hecho, ahorita Peña Nieto debe estar súper angustiado porque en su momento no estaba ni bien con Hillary Clinton ni con Obama y tampoco por Trump, porque cuando Trump salió precisamente de aquí del país empezó a decir que México iba a pagar por el muro, que lo habían hablado y pues ahí Peña Nieto diciendo que él le había puesto muy claro los términos de que eso no iba a suceder. Y en fin, que Peña Nieto no quedó bien ni con el Dios ni con el diablo. Y entonces, a raíz de esta situación y justamente por la indignación generada en el país, se destituyó a Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde donde hay que insistir y no se nos debe de olvidar que él fue el artífice de la política fiscal vigente que nos tiene prácticamente en la lona. Reforma fiscal asfixiante, enfrentamiento con empresarios, niveles de enfrentamiento con empresarios que no los había habido. Tan es así que han estado buscando desde el gobierno mexicano interlocución. Hoy, pues a la 1 de la tarde se dio un pacto más. ¿Se acuerdan ustedes el de aquel famoso pacto de Miguel de la Madrid? Y pues, a ver, fuera de la palabrería, qué tanto funciona o qué tanto no funciona. El hecho es que México, además de altos niveles de desempleo, de subempleo y de todo lo que ya sabemos de la informalidad y del bajísimo crecimiento económico que hemos tenido pues, con Enrique Peña Nieto, tenemos además de eso, ahora sí que cero crecimiento o por lo menos niveles de crecimiento menores al 2%, niveles de endeudamiento histórico más que alarmantes de un 34% que se tenía al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora ya andamos como por 50% del PIB. Eso en español quiere decir que de cada $100 que produzca el gobierno mexicano ya debe 50. ¿Sí? Y además, estas medidas que nos implantó Videgaray no le alcanzaron, y esto sería todavía más agravante, ni siquiera fueron lo suficiente para resolver la crisis del gobierno que tenía en materia fiscal, en materia de ingresos, en materia de endeudamiento y en materia de crecimiento económico. Y eso, todavía fíjense, resulta, aún si le podemos poner un escaloncito más de gravedad, que pues no ha habido presidente alguno que tenga, digamos, los presupuestos que ha tenido Enrique Peña Nieto en su administración. Cada año que está pasando, decimos, pues ahora sí que como maquinitas que estamos como repetidoras, jamás un presidente había tenido tanto nivel de ingresos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 4 billones de pesos que tiene el gobierno mexicano y que pues le ha servido pues, prácticamente de nada, porque seguimos, bueno, seguramente ustedes están viviendo la situación económica de incertidumbre, de inseguridad que vivimos aquí en el país. Esto hay que añadirle las amenazas de las calificadoras internacionales, los recortes drásticos del gasto, la liberalización del precio de las gasolinas. Bueno, en el caso, precisamente ahora hablando de las gasolinas, pues ya tenemos que pues prácticamente 40% de cada litro que pagamos nosotros se va vía impuestos. Entonces, aquí bien podría surgir la gran pregunta del año. Si Peña Nieto pregunta, ¿ustedes qué harían? Pues aquí le preguntaríamos a nosotros, a él, ¿será Videgaray
la respuesta para parar la hostilidad política y comercial de Trump? Aquí coincidimos con varios analistas que dicen, si eso es lo único que tiene Enrique Peña Nieto para enfrentarlo, pobre presidente, qué pequeñez de gobernante y pobre México. Esto, pues bien, aquí coincidimos con Salvador García Soto, que mencionó por ahí, e inclusive también Ernesto Cordero, que lo hemos criticado también aquí mismo, pues también lo calificó a Peña Nieto como un pobre presidente. Y aquí otra pregunta sería, ¿México y lo que aún queda de su política exterior merece este nombramiento de Videgaray ahí? ¿Qué méritos tiene si, como él mismo está reconociendo, viene a aprender? Además, no se le castigó en lo absoluto, digamos, pues por la situación tan dramática que tiene el país. ¿Acaso los únicos merecimientos de Videgaray es su cercanía con Enrique Peña Nieto? Ahí las malas lenguas dicen que es su cerebro. Bueno, por ahí dicen que comparten el cerebro de Enrique Peña Nieto y el de Videgaray. Hay quienes dicen que el único es el de Videgaray. Y otro de sus, digamos, pues méritos es el acercamiento que aparentemente pues Videgaray, vamos a ver si aún lo tiene con el yerno de Donald Trump y con el propio Donald Trump, que después de su salida de aquí de México, pues dijo, y cuando supo que lo habían destituido, dijo que era un hombre bueno, Videgaray. Bueno, pues bueno, ¿para quién? Y aquí retomamos a Juan Villoro, que en su columna del sábado dice, la cartera, es decir, la de Relaciones Exteriores, que alguna vez ocupó Alfonso García Robles, hay que recordar, fue Premio Nobel de la Paz justamente por aquellos tratados de Tlatelolco. No sé si ustedes lo recuerdan, estos tratados de Tlatelolco hablaban sobre la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Se hizo más o menos por ahí del 67, esto fue en respuesta, digamos, a la crisis de octubre del 62 en Cuba y se firmó en 1969. Bueno, el hecho es que Villoro cuestiona que un nombramiento, una cartera, digamos, tan importante, es que la han venido devaluando. Hay que recordar que desde la época de Fox, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido unos bandazos terribles. El propio nombramiento de Claudia Ruiz Massieu, no es que ustedes digan, uy, qué gran política, qué gran canciller nosotros tenemos ahí, pero para nada, ¿no? El hecho es que ahora parece ser que queda en sus peores niveles, porque como diría Villoro, queda en manos de un vendedor de seguros, más proclive a defender los intereses de una transnacional, en este caso Trump y Estados Unidos, que los de sus clientes locales, es decir, ustedes, nosotras y nosotros como población aquí en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Esto es Mirada Crítica. Vamos a hablar del gasolinazo. Podríamos titular este segmento El polvorín rociado de gasolina, el cerillo para apagar el fuego, y vamos a tratar de desmenuzar un poquito el antes y el después. El antes, si ustedes recuerdan, en los años 80 del siglo pasado, México era el cuarto productor mundial de petróleo. Si ustedes recuerdan, a José López Portillo hablaba de la administración de la abundancia. Hoy, México cuenta con combustibles apenas para abastecer la demanda de los siguientes 5 días. Esa es la medida de nuestro fracaso, un país de 5 días de parálisis. Si nos pueden mostrar una tabla, por favor, que esa me parece que salió con Galván Ochoa, si le pueden pasar, por favor. Fíjense ustedes, esta tabla es de la balanza comercial de petróleos mexicanos. Muestra esta gráfica el saldo neto, millones de dólares en exportaciones e importaciones. Quiere decir que en 2011... México, digamos, de lo que exportaba, y le quitábamos los gastos de lo que importaba, tenía un superávit, es decir, tenía una ganancia de 25,000 millones de dólares. En 2012, esta ganancia bajó a 20,976. En 2013, ya estamos aquí hablando de la época de Peña Nieto, 20,251 millones de dólares eran las ganancias que tenía el país. En 2014, vean, apenas en 4 años todo lo que ya había bajado, a 12,787. En el 2015, apenas 330 millones de dólares.
y en el 2016 pues ya estamos con un déficit, y esto para el mes de noviembre habría que agregarle lo de diciembre, un déficit de 1.559 millones de dólares entre, digamos, lo que se vendía al exterior y lo que se importaba precisamente pues, de otros países. Es interesante, déjenme compartir con ustedes parte de la columna de Raúl Rodríguez Aguilar. Él escribe en El Universal, donde nos habla pues un poco desde su visión de las causas por las cuales, digamos, el gobierno pues, nos ha dado esta puñalada trapera, esta puñalada por la espalda. Caída, bueno, no por la espalda, porque ya nos lo venían anunciando pues, desde hace algunos meses, algunos días, pero como que uno no se daba cuenta, ¿no?, de cómo, del impacto que iba a tener esto, y a pesar, insisto, de que sí nos habían dicho de que ya el 1 de enero empezaban otros precios, la sacudida, digamos, el golpe en el rostro, el golpe en los precios, pues eso es lo que esperemos nos haga reaccionar de una manera inteligente, de una manera que no provoque, pues obviamente represión ni mucho menos, sino que efectivamente nos permita cambiar este sistema en donde ya no solamente unos pocos estén satisfaciendo, sino la gran mayoría. Bueno, nos habla Raúl Rodríguez, la caída de la producción del petróleo crudo, por supuesto, el repunte de su precio internacional, el desmantelamiento de nuestra capacidad de refinación, el aumento de las importaciones, el encarecimiento precisamente de la transportación, ahora sí que de los combustibles y de su almacenamiento, la especulación de los distribuidores, obviamente la corrupción de Pemex y de su sindicato, la reforma energética orientada a favorecer el capital privado nacional e internacional. Es decir, no es un solo factor, sino es una serie de factores entrelazados que hacen sumatorias, que hacen sinergias, que hacen interacciones y que desafortunadamente pues, nos tienen en la lona, pero con el agravante de que solamente el grueso de la población es la que paga los costos y la élite del país casi sigue diciendo como María Antonieta en sus tiempos, si no tienen para el pan, pues compren pasteles. José Antonio Meade, este secretario de Hacienda que tenemos, que lo fue también con Calderón, al cual pues fue criticado también por Enrique Peña Nieto, nos dice que ya es insostenible el subsidio de los combustibles. Incluso el administrador del SAT, que ya no lo es Aristóteles, no recuerdo ahora su apellido, se atrevió a declarar hoy en la radio que Pemex estaba perdiendo $1,000 millones por día, digamos, por los subsidios que se estaban teniendo. Sí, o sea, nadie alega eso. El rollo es el modelo con el cual estaban haciendo esto, y por eso quiero compartir con ustedes la columna de Raúl Rodríguez Aguilar, ¿no? Bueno, el aumento ya lo tenían previsto para 2018, incluyendo la liberalización de precios, etcétera. Pero adelantaron ese tipo de medidas, incluyendo la apertura de la distribución y suministro de combustibles. Ojo, uno, Pemex aporta menos ingresos al erario. Obviamente, si lo están vendiendo, ahora sí que están dándole a otro la gallina de los huevos de oro. Dos, ya habíamos hablado de la caída del precio internacional del crudo, con lo cual pues, el gobierno, y esto ya lo sufrimos en carne propia, tuvo que hacer varios ajustes a la baja del gasto público. Aquí la crítica fue dónde se hicieron esos ajustes. El tercero, está tratando el gobierno mexicano de incentivar con precios ya liberados a los empresarios, ya sean nacionales o internacionales, que quieran entrarle al jugoso negocio de las gasolinas. Aquí, la otra cuestión que no sé si previeron o se les fue, que si ya sabemos que en México hay un saqueo de los recursos, digamos, hay mucha ordeña de pues, gasolinas, de petróleos, etcétera, pues esto, ahora con el encarecimiento de los precios de las gasolinas en México, va a ser todavía más jugoso el saqueo de los ductos. Si nos pueden pasar estas dos tablas que la producción preparó, si nos las pasan, por favor. Aquí vemos lo que la gasolina magna ha aumentado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto, la gasolina en el 2012, cuando él tomó posesión, estaba a 10 pesos con 81 centavos por litro. Ahora, con los nuevos aumentos, lo tenemos a 15.99. Es decir, ustedes resten 15.99 menos 10.81 y esa cifra, digamos,
pues ahora sí que dividen entre esos 81 precisamente, y es lo que precisamente les da el porcentaje de aumento. Y estamos hablando de un 50%. La siguiente gráfica, si nos la pasan, eso es respecto a los precios de diciembre de 2016, es decir, apenas hace 10 días. La Magna costaba pues 14.2% menos de los que nos cuesta ahora. La Premium nos costaba 20% menos de los que nos cobran ahora, y el diésel 16.5% menos de lo que cuesta ahora, con todas las medidas que tiene esto. Aquí, por ejemplo, pues lo primero es 20% de aumentos en algunas gasolinas, es decir, 1 de cada 5 pesos vamos a pagar más. Y aquí, por ejemplo, la Premium, que es la que se supone que debería el gobierno mexicano pues de estar estimulando para que contaminemos menos, ¿sí?, por los efectos ambientales que tiene, es sobre la que más le metieron el sablazo. Pero fíjense lo que nos dice Raúl Rodríguez, independientemente de los argumentos técnicos y económicos que nos da, pues obviamente Videgaray, que nos da pues el propio Peña Nieto y que nos da José Antonio Meade. Para Raúl Rodríguez, el gobierno mexicano simple y sencillamente ha aceptado desde hace ya varias décadas, podríamos decir, pues no sé si poner como punto de corte a Carlos Salinas de Gortari o inclusive un poco antes, que el gobierno mexicano aceptó el papel que le dictaron Estados Unidos y Canadá justamente con el Tratado de Libre Comercio. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de Europa, que está en la Unión Europea, que es lo que tantas contradicciones ha causado, ahí digamos que los países que conforman esta unión pues le dicen a España: te toca producir puercos, a ti te toca producir petróleo, a ti te toca producir flores, a ti te toca producir cárnicos, etcétera, etcétera. Parece ser, de acuerdo a todas las evidencias que se van acumulando a lo largo del tiempo, que a México justamente le tocó ser el proveedor de petróleo crudo, a Canadá y Estados Unidos, pero también le tocó ser el comprador de productos terminados, en este caso de gasolinas. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros nos toca vender petróleo y nosotros nos toca como país comprar gasolinas. Desde Salinas, al menos, se dejó de fortalecer y aumentar nuestra capacidad de refinación. Ahora sí, como diría el comercial de las camionetas, y la camioneta pa, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Zedillo decía en su tiempo cuando fue presidente de la República, decía que era más redituable comprar gasolina en el exterior que producirla aquí. Estados Unidos tiene actualmente 150 refinerías, nosotros apenas 6. Si nos pueden mostrar esta tabla, por favor, que me preparó también aquí la producción. Fíjense, estas son las refinerías que tenemos aquí en México. Salina Cruz tiene una capacidad instalada, ojo, no quiere decir que necesariamente la estén usando, de 330,000 barriles diarios, la de Tula 315,000, la de Quedreita 275,000, la de Salamanca 245,000, la de Madero 190,000 y la de Minatitlán 185,000. Es decir, tenemos una capacidad instalada de 1.540.000 barriles de gasolinas diarios. ¿Cuántos se están refinando ahí? Pues créanme que nada, o por lo menos muy poquitos. Si acaso, si somos muy benévolos, parece ser que se está utilizando la mitad de la capacidad instalada. Obviamente, pues así no se satisface los requerimientos del país, y entonces pues a importar gasolina y, como diría Raúl Rodríguez, pues a cumplir la tarea que nos tocó, pero en detrimento precisamente de la mayoría de la población mexicana. Otro economista, Gerardo Esquivel, también pues seguramente lo han oído en varios programas de radio, también tiene una columna que publica por ahí, me parece que cada 15 días en el Universal, y él habla, digamos, se va un poquito más al contexto ya de la coyuntura en donde se dan estos anuncios, y retrocede diciendo que Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya del PAN, ahora por ejemplo que pues ya Margarita Zavala le contestó a Peña Nieto ahí acerca de que miente y de que pues con el PAN nunca hubo una intención recaudatoria ni mucho menos, pero eso sí, su partido bien que aprobó el Pacto por México. Bueno, el hecho es que Peña Nieto y Ricardo Anaya prometieron que con la reforma energética iban a disminuir los precios
energéticos. Si ustedes se acuerdan, ¿no? Ustedes, aquí pasamos alguna vez aquella frase de Peña Nieto diciendo, pues a partir del 2015, así todo muy solemne, muy bien vestido el tipo, diciendo, pues se acabaron los gasolinazos y esto es una acción más de mi gobierno, bla, 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 bla. El hecho es que Gerardo Esquivel nos recuerda que esto fue una falsa y absurda promesa, porque los precios dependían precisamente del costo de la gasolina importada. Recordemos que estamos importando más de la mitad de lo que se consume aquí en México. Y eso, obviamente, los costos de la gasolina importada tienen que ver con el tipo de cambio. Mientras más se devalúe la moneda mexicana, más caro nos va a salir a nosotros como país. A esto hay que añadir los costos de transporte y también de almacenamiento. Entonces, para Esquivel, este aumento de los gasolinazos viene por la importante depreciación del peso mexicano. Hay que recordar, y eso lo voy a decir aquí varias veces durante el día de hoy, el peso mexicano con Peña Nieto, bueno, ya no digan con Peña Nieto, en los últimos 2 años se ha depreciado 60% su valor. ¿Sí? A esto, entonces, vamos a agregarle la dependencia de la importación de gasolinas y la grave debilidad de las finanzas públicas mexicanas. Es decir, el fracaso de la política energética de las últimas décadas, acaso por lo que dice Raúl Rodríguez, que nos ha llevado a un abandono de refinerías, a una falta de inversión, con lo cual Esquivel sugiere que tendríamos que cambiar para recuperar nuestra seguridad, y aquí mete un concepto que me parece fundamental y que por ahí tendrían que ir las acciones del gobierno mexicano: recuperar nuestra seguridad energética. ¿Por qué? Pues porque esto que estamos viendo es consecuencia de políticas que han beneficiado a una mínima proporción de la población, pero más que dañinas al país en su conjunto. 2, el crimen de haber matado a Pemex desde hace ya varios decenios. Aquí hay que insistirlo, no solo lo dejaron, pues ahora sí que, pues, ¿qué les puedo decir, no? No solo lo dejaron morir, sino que contribuyeron de manera significativa a su muerte y desmantelamiento de refinerías. Por ejemplo, el anteriormente orgulloso Instituto Mexicano del Petróleo, también se abandonó la investigación en petroquímica, y también, y esa de manera muy importante, aunque lo nieguen, la desastrosa reforma energética, en donde pusieron en manos extranjeras, las cuales ya pueden tener el control total para la explotación total, pues obviamente de aguas profundas. Y aquí la gran pregunta es si ellos podrán en algún momento regular lo que estén extrayendo, por no decir saqueando, del subsuelo mexicano. Aquí, perdónenme el sesgo que tenemos, pero siempre está muy presente lo que le hicieron a Bolivia, que cuando no tenía capacidad de regular, sacaban muchísimos gas, por ejemplo, en ese caso, y apenas le declaraban un 18% de lo que sacaban, y de ese 18% solo le daban el 2% al gobierno boliviano. Bueno, otro aspecto es la ordeña de recursos que ya mencionábamos, y también el saqueo del sindicato mexicano, pues con Romero de Champs a la cabeza. ¿Algo ha aportado Romero de Champs al país fuera del Pemex Gate? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Esto es Mirada Crítica, estamos hablando del gasolinazo. Vamos a hablar un poco del después del anuncio de Enrique Peña Nieto. Marchas, protestas, bloqueos, paros de transporte y vandalismo en el país, que algunos dicen inducido por algunos grupos, acaso por los propios partidos políticos, por el propio gobierno. El hecho es que, de alguna forma, pues hemos padecido muchas situaciones a lo de inseguridad que ya teníamos anteriormente, pues todavía más aún con esto que se está viviendo. Recordemos que 2016 fue el año más violento aquí del país, con el mayor número de muertes que ha habido durante la gestión de Peña Nieto.
Y el hecho de los saqueos, por un lado, bueno, ya se sabe que suman más de 400 tiendas y gasolineras que han sido las afectadas. Esto pudiéramos verlo pues, por la psicología del miedo, es decir, el uso de redes para desincentivar la asistencia a marchas, para desincentivar que haya una oposición más organizada y también para justificar la presencia de la policía, del ejército y de la marina. Aquí habría que verle dos vertientes, ¿no? ¿Cuánto, digamos, de ese tipo de respuesta social sí es, digamos, vamos a llamarlo entrecomillado, natural por la suma de agravios que se tiene? Es decir, por ejemplo, la ciudadanía que se siente despojada y paga con la misma moneda, aunque obviamente desde el lado del gobierno esto lo ven como delitos, ¿sí? Aunque desde el lado de la población pues se ven como actos compensatorios. Y por otro lado también, pues, si a la gente se le mete miedo, difícilmente saldrá a la calle, difícilmente se organizará y participará en pues, manifestaciones y también a la vez pues, se va a justificar la presencia de los cuerpos militares en las calles, con los cuales puede haber, por un lado, mayor control y también justificación pues, de lo que pudiera venir como una represión. Recordemos que está en ciernes la posibilidad de que también ya se haga, pues, ahora sí que la ley de seguridad interna, en donde habría que estar muy, muy pendientes de qué tantas facultades se le dan al ejército mexicano y entre ellas, una que está muy latente es que el ejército pueda actuar prácticamente como policía y pues no tener ninguna responsabilidad legal en casos pues, de represión y de que se les pase la mano, como ya tenemos amplia experiencia aquí en el país. ¿Cuál ha sido la respuesta de Enrique Peña Nieto? Primero 2 mensajes y después pues, convocó a una reunión precisamente el día de hoy con empresarios. Bueno, en su primer mensaje, pues este fue un mensaje totalmente vacío, sin sensibilidad, se le veía contento, a lo mejor porque mientras el país estaba incendiando, pues Peña Nieto andaba de vacaciones en un club de golf, ahí jugando pues muy tranquilamente. Se le veía contento, quizá también porque en ese momento pues, fue cuando dio el nombramiento a Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores y apenas, digamos, o por lo menos ese era el anuncio principal, o que se esperaba que fuese el anuncio principal, pues tocó tangencialmente el aumento de las gasolinas. Luego hizo otro mensaje de Año Nuevo, ahí sí ya se lanza a fondo, digamos, tratando el tema del gasolinazo y es donde nos lanza su frase célebre de ¿qué habrían hecho ustedes? Y también pues, otra serie de cosas interesantes que da en este discurso de 5 o 7 minutos. Por un lado, culpa a Felipe Calderón, de haber quemado 1 millón de millones de pesos, es decir, 1 billón de pesos, por mantener un precio artificial para evitar costos políticos. Aunque aquí podríamos rebatirlo por 2 situaciones, ¿no? Por un lado, pues si tan mal lo hizo Calderón, que bueno, nosotros ahí coincidimos con él, sí, eso sí, no defendemos a Felipe Calderón, pero en lo más mínimo, pues resulta que tiene el mismo secretario de Hacienda que Calderón, es decir, José Antonio Meade estuvo en los últimos 14 meses de la administración de Felipe Calderón y ahora lo está nuevamente pues, con Enrique Peña Nieto. Y no solo eso, José Antonio Meade también ocupó casi durante un año la Secretaría de Energía. Es decir, si sumamos su año como secretario de Energía y sus 14 meses pues, como secretario de Hacienda, pues como que sí tuvo algo que ver ahí, ¿no? Y la otra situación, ¿no? Se tardó 4 años Enrique Peña Nieto en saber cómo estaba la situación pues, de las gasolinas aquí en México. 4 años para darse cuenta cuando él tiene toda la información habida y por haber, tiene toda una estructura de 4 billones de pesos anuales como para que le digan por dónde tiene que guiar al país. O aún sabiéndolo desde mucho antes, Peña Nieto fue negligente y mentiroso al engañarnos, ¿sí? ¿Sobre de qué? Desde 2015 ya no habría gasolinazos. Terrible la situación. Y además, nadie niega que efectivamente México esté pagando o que esté subsidiando mucho a las gasolinas. Pero ese no es el punto. El punto central es el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos. El punto central es la total negligencia, por decirlo decentemente, no decir groserías aquí, del sistema de refinación del petróleo. Pues no que las refinerías y cada minuto que pasa se está perdiendo mucho. ¿Dónde está la refinería que se planteó con Calderón? Que pues,
tanto escándalo, digamos, para ponerla en Hidalgo, que ni siquiera las bardas construyeron. ¿Es eso lo que nos quieren vender? Nos dejaron simple y llanamente sin la capacidad de refinar el petróleo de nuestro subsuelo, así como tampoco aprovechamos el gas que sale a la superficie, que se desperdicia. Por ejemplo, en grandes cantidades habría que ver lo que está sucediendo en Campeche, para luego, paradójicamente, y además negligentemente, pues ver cómo se compra en Perú. Obviamente, pues no más barato que digamos aquí, y aparte traerlo desde Perú hacia México, pues como que no es muy barato que digamos. De hecho, como decíamos en otro segmento, ya compramos más de la mitad de las gasolinas que se consumen en el país. La pregunta que se han hecho, por ejemplo, Galván Ochoa reiteradamente pregunta en su columna de México S.A., de Dinero, en cuánto realmente México está comprando el litro de gasolina, con cuánto se queda el gobierno mexicano y con cuánto los intermediarios. Aunque ahora pues ya ni el gobierno mexicano va a ser un intermediario, porque ya no va a tener vela en el entierro, y entonces únicamente se va a quedar con lo de los impuestos. De hecho, en días pasados, pues bueno, todavía en algunas partes del país se sigue viendo una escasez de la que hace muchísimo no se veía aquí en México, no al menos de estas proporciones. Y que no nos engañen, que sube el petróleo, que sube el dólar y que baja la producción, que casi a su mínima expresión, pero que eso, nos dicen, pues no va a repercutir en los precios pues, de todo lo que consumimos, prácticamente todos los bienes y servicios con los cuales vivimos aquí en el país. Qué bola de mentiras y qué bola de engaños que nos quieren meter por este tema. Un tercer punto que podríamos hablar aquí es que Enrique Peña Nieto sigue sin entender que no entiende. Aquí la cuestión ya de las gasolinas, digamos, fue pues ahora sí que la gota que derramó el vaso. Pero ya no solo eso, es también la corrupción, la impunidad, la sumatoria de violaciones a los derechos humanos, Ayotzinapa, Tlatlaya, el número de muertos más que con Calderón, de acuerdo a los últimos cálculos que han habido, de continuar las tendencias como van. Al finalizar la gestión de Peña Nieto va a haber por lo menos 9,000 asesinados más que con Calderón. Y esto sumándole los 25,000 desaparecidos que tenemos aquí en el país, y de los cuales, pues díganme ustedes cuál es la situación de su búsqueda. Pues muy lamentable también. ¿Y qué decir de la situación económica? Subempleo, desempleo, la falta de seguridad social, la devaluación del peso mexicano, que decíamos hace rato, pues si nada más lo tomáramos en 21 pesos por dólar, es del 60% en 2 años. Si a ustedes le agregan estos 75 centavos, pues ya la cifra se hace peor. Nos dice Peña Nieto que es una decisión dolorosa, pero responsable y difícil de tomar. Decisión dolorosa y responsable. ¿Y por qué no ha manejado más responsablemente la política energética del país? ¿Y dónde están sus promesas de bienestar? Nos pide más comprensión para ver lo superfluo de sus gastos, para ver pues, cómo ellos se llenan los bolsillos. Me refiero a ellos, los grandes empresarios y la clase política, incluyendo ministros, consejeros, INE, etcétera, etcétera. Y peor aún, en estos 2 mensajes de Peña Nieto, no reconoce un solo error de su administración, ni uno solo. Parecería ser que todo esto ocurre por los factores externos. Y entonces cuando nos preguntan, ¿y usted quería? Bueno, pues le responderíamos con otra pregunta. ¿Y la corrupción, y el saqueo, y la impunidad, y la opulencia y privilegios de la clase política? ¿Será que solo por aumentos de los precios internacionales del petróleo? Fíjense, uno de los factores que supuestamente llevaron al alza del precio de las gasolinas en México, nos dicen, fue el precio que tenían en Estados Unidos. Pero resulta, según una nota de La Jornada, la pueden ver ustedes, no sé si apareció el sábado o el domingo, esa la toman con información del Departamento de Energía de Estados Unidos, que en 2016, precisamente Estados Unidos, tuvo el nivel más bajo de precios desde 2004. Por ejemplo, en Houston, que es el principal punto de origen del combustible que se importa para México, esta región tuvo en 2016 el precio más bajo de todo Estados Unidos. Esto contradice las declaraciones de José Antonio Meade de que la gasolina se volvió más cara en el mundo. México importa, principalmente Estados Unidos, 53% del combustible que consume.
Los precios de la gasolina regular en Estados Unidos promediaron $2.14 por galón, más o menos por cada 3.78 litros. Sáquenle ustedes la cuenta. En 2016, digamos, fueron 29 centavos menos de lo que se vendían en 2015. Es decir, insistimos, tuvieron el promedio anual más bajo desde 2004. Esto, digamos, por los precios internacionales del crudo. Nada más para que ustedes se den una idea, el precio más alto en Estados Unidos en 2016 se dio en lugares en donde México prácticamente no opera, digamos, en cuestiones de importación de gasolinas. Estamos hablando de Los Ángeles, San Francisco, California, Seattle, en Washington, etcétera, donde el precio alcanzó $3.11 por galón. Entonces, pues hay la invitación para hacer cuentas de los precios, no solo de las gasolinas, sino también, y eso no nos lo dicen, cuánto ganamos en México, cuál es el poder de compra del grueso de la población. ¿Quieren equiparar precios internacionales de los energéticos? Pues equiparen también los precios internacionales de la mano de obra. ¿Cuánto gana en México un obrero? ¿Cuánto gana un albañil? ¿Cuánto gana una persona en el campo? ¿Y cuánto gana en Estados Unidos? Ahora con la depreciación, pues si tomamos que ya se ganan 80 pesos al día, estamos hablando de $4 por día de trabajo. En Estados Unidos son 5 o 6 dólares el que menos gana, pero por hora. Es decir, 5 por 8, $40 por día versus $4 que se ganan aquí en el país. Y así nos echan el rollo de equiparar los precios internacionales. Peor aún, como mencionábamos hace rato, los privilegios de la clase política. ¿Qué tal si traemos a colación, como un ejemplo, a los 11 consejeros electorales precisamente del Instituto Nacional Electoral? Estos obtuvieron en diciembre 650,208 pesos. 650,208 pesos. 177,466 pesos de sueldo, a ver quién los gana, y 472,742 pesos de gratificación de fin de año, es decir, el aguinaldo. Fíjense ustedes, estas cantidades son totalmente brutales, son totalmente abismales de lo que nosotros como población ganamos aquí en el país. 650,000 pesos. ¿Qué proporción de la población aquí en México ganaron esos salarios, digamos, esa gratificación de fin de año? Que además contestan, pues esto es legal. Nos dicen porque fueron montos acordados por la Junta General Ejecutiva en la Estructura Ocupacional 2016 y que también vienen en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. Además, a estos 11 grandes consejeros del INE, que digan ustedes para qué sirven, pues se les dio un iPhone 7 Plus o 7 Plus, no sé cómo se mencionen, perdón, ahora sí que ahí sí mi analfabetismo tecnológico, que según he estado preguntando, pues más o menos están valuados en 16,000 pesos. Y hay también quien dice que lo único inteligente, que lo bueno de que le estén dando estos aparatos inteligentes a los consejeros del INE, dicen las malas lenguas que es precisamente lo único inteligente que va a haber ahí en el 2017. Y este iPhone 7, sí, pues además tiene un monto autorizado de gastos para el celular de 3,000 pesos mensuales. ¿Y qué tal Lorenzo Córdoba, esta gran decepción que como presidente del INE, que se ha dedicado a avalar, a justificar todas las trapacerías del PRI, del Partido Verde, etcétera, etcétera, pues el señor Lorenzo Córdoba, como ha hecho muy bien su trabajo, entrecomillado, recibió 800,496 pesos a fin de año. Uno 650,000 y otro 800,496. En total, por los 11 consejeros, si ustedes le suman, fueron 7,152,000 pesos por los 11 consejeros, más lo de Lorenzo Córdoba, que esto viene de otra partida. Así, pues, ¿a qué gobierno son un barril sin fondo? ¿Qué decir de las y los diputados que recibieron un bono de 150,000 pesos? Algunos lo regresaron, la mayoría no lo regresaron. ¿Y qué decir, pues, de los exgobernadores o de los que están actualmente en funciones? Ahí tenemos a Javier Duarte, que además, como el nopal, cada día se le descubren nuevas propiedades, pues ahora resulta que ya alguien documentó por ahí que hasta se aventaba la puntada de meter anuncios publicitarios, es decir, patrocinar partidos, la transmisión de partidos de fútbol entre el Real Madrid, por ejemplo, y la Juventus, partido italiano.
¿no? Terrible, ¿no? ¿Qué decimos también entonces de cómo se distribuyen lo que nosotros pagamos por cada litro de gasolina? Nos dicen desde la Federación que justamente ellos se quedan entre el 5.5 y 6 pesos de cada litro que pagamos, esto en IVA y el famoso impuesto que tanto prurito y tanto malestar ha causado entre la clase empresarial, que es el IEPS, que es el Impuesto Especial a Productos y Servicios. Por este solo impuesto, bueno, por el IEPS y digamos su contribución del IVA, pero básicamente por el IEPS, en 2016 el gobierno mexicano recaudó 30% más que en 2015. Es decir, estamos hablando que recaudó 263,000 millones de pesos. ¿Cómo los gastan? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Acaso en la Auditoría Superior de la Federación? Pero la Auditoría Superior de la Federación pues no tiene dientes, no tiene nada, así simple, sencillamente recomendaciones, y eso a toro pasado. Si no, vean desde dónde, o por ejemplo este año, digamos, o su próximo informe, a qué año de rendición de cuentas corresponden pues dichos informes. Es decir, estamos en la era de la transparencia y en la difusión de la corrupción, pero en la misma era de la impunidad. Y ahí tenemos a los Duarte, al propio Enrique Peña Nieto y sus documentados conflictos de interés con el Grupo IGA, al propio Videgaray, que también se ha beneficiado de este conflicto de interés y que vuelve premiado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué decir de los hermanos Moreira, de Borges, de Padres, de Juan Sabines, exgobernador de Chiapas, Rodrigo Medina, allá en Nuevo León, Manuel Velasco, y podríamos decir que la lista pudiéramos llenarla y hablar de cada uno de ellos, de todo lo que le han hecho en el país, pero que por muchos señalamientos que se le hagan, no se ha recuperado el dinero que le han saqueado al país. Y en la gran mayoría de los casos, así como se sabe que en el 99% de los crímenes quedan impunes, aquí el 99% de los actos de corrupción quedan impunes. Ni se castiga a los responsables, que son un barril sin fondo, ni se recuperan, pues ahora sí, que los recursos que pertenecen al país. Y luego también pues nos hablan de que los costos anteriores, es decir, antes del gasolinazo, pues ya era pues insostenible, ¿no? Y también aquí lo justifican diciendo que pues estos grandes subsidios que Pemex daba a los precios de la gasolina solo beneficiaban a la población con mayores ingresos, es decir, a la tercera parte de la población, ¿no? Esto se me hace un argumento falaz, un argumento cínico, porque finalmente el aumento está afectando a todo, desde el que consume, pues no sé, cacahuates, hasta el que consume carne, hasta el que consume leche, agua, lo que ustedes quieran, porque precisamente pues esto da una escalada de precios que pues que no tiene vuelta de hoja, porque todo tiene que ver con la gasolina. Es cierto que una menor proporción de la población tiene automóviles, pero ¿qué? El resto de la población no se ve afectada por los costos de transporte, de todas las materias primas, de todos los artículos, etcétera, etcétera. Tan así, y ellos mismos están viendo que su argumento no es efectivo. La inflación que se preveía, digamos, entre pues vamos a decir 2.5%, entre 1.5 y 2.5%, ya se va a ir a por lo menos a un rango de entre 3 y 5%, es decir, muchísimo más elevado. Y esto según cifras oficiales, porque si no nos atenemos a las cifras oficiales, sino a las que vivimos en la cotidianidad, seguramente vamos a estar cerca de 2 dígitos de inflación. Ya viene el aumento al gas LP, ya están ahí el aumento a las tarifas eléctricas, que además van a estar indexadas mensualmente, también la de la industria, la del comercio y la de los hogares, y todas las tarifas de luz para arriba. Obviamente el transporte, pues bueno, pues ya está el Uber, algunos transportes públicos ya también están subiendo precios, las tortillas, etcétera, etcétera. Es decir, una cadena de aumentos que ya lo estamos viviendo. Así que solo una pequeña porción de la población usa las gasolinas, insistimos, a lo mejor directamente sí, pero indirectamente la usamos todos, todas y todos. Y eso no contando, pues que a lo mejor ellos han de pensar que la población nos transportamos en burro, nos transportamos en caballo, o a lo mejor nos transportamos en alfombra voladora, ¿no? ¿O qué no viajamos en autobuses,
no dejamos en taxis, en colectivos, en camiones urbanos, en ellos no va a afectar el aumento de las gasolinas. Y las mercancías, como les decía, los artículos de primera necesidad, verduras, carnes, abarrotes, esos los transportan por ósmosis o los transportan por vía terrestre. O que nos digan, no, pues para eso ahí están los trenes, y los trenes no se mueven por gasolina, se mueven, no sé, por carbón o alguna cosa de esas. Pues no, tampoco para nada. Ni siquiera tenemos una gran capacidad ferroviaria y aérea para transportar todo lo que se mueve en el país sin hacer uso de las gasolinas. Pues que no, ya desmantelaron también a los trenes, no también cada vez hacen más selectivo quién tiene una compañía de aviación y quién no la tienen. Y otro punto súper importante, de la cual hasta ahora no he visto que diga algo el gobierno mexicano, es la ordeña incontrolada de los ductos y la corrupción de Pemex. Ahí quisiera traer a colación este libro de pues, El Oro Negro, me parece que es de Anabel Hernández, ¿sí? Donde pues documenta toda la extracción y las mafias que hay, pues desde la producción de petróleo, de gasolinas, hasta su distribución. ¿Acaso Enrique Peña Nieto hizo referencia a alguna medida para parar esto? Y también, ya no digamos de los robos a Pemex, también podríamos decir, ¿se va a meter orden en Pemex y a su sindicato? ¿Cuánto dinero Pemex le transfiere a su sindicato vía Romero de Champs? Y a su vez, Romero de Champs, ¿con cuánto dinero se queda él y cuánto reparte, digamos, para que siga, como diría Miguel de la Madrid, ahí el engranaje de la corrupción? Mucho pensamos de la apuesta del gobierno mexicano es que para fines de junio de este año, de 2017, se nos hayan olvidado los gasolinazos, a ver qué cosas nos meten por ahí, y casi como aprendieron de Calderón, haya sido como haya sido, el PRI y sus aliados ganen en las próximas elecciones del Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila. Aquí, por cierto, ahora que Enrique Peña Nieto hablaba de todo lo que el gobierno de Calderón se quemó, digamos, en subsidios de la gasolina, pues, ¿será que se rompieron los pactos entre Peña Nieto y Felipe Calderón? Ahora sí, como dirían en los capítulos de Batman, no deje de ver el próximo capítulo, porque ayer ya hubo uno en la noche. Ayer Margarita Zavala sacó un video como de 5 minutos, precisamente criticando la política de Peña Nieto, pero pues no dijo esta señora lo que pasó en el sexenio de su esposo, el señor Calderón, ni sabemos que en ese sexenio la señora Margarita Zavala haya hecho algo para parar ni la corrupción, digamos, ni las políticas públicas que se tenían en ese entonces, o por lo menos en estos 4 años, o hasta antes de que ella se declarara, digamos, precandidata al gobierno para buscar la presidencia de la República por parte pues, del Partido Acción Nacional. De tal forma que pues, prácticamente todos los que están ahí inmiscuidos, y aquí habría que reconocer que también nosotros tenemos parte, digamos, o somos corresponsables de esta situación, pues por nuestra indiferencia, por vivir en pues a lo mejor en un estado de confort determinado, en donde pues a veces nos da miedo perder los pocos o medianos beneficios que tenemos de un sistema que sigue lastimando, que sigue lacerando pues al país en su conjunto. Pues eso precisamente nos tienen en un, como diría este pintor surrealista chileno Roberto Mata, en un deplorable estado del Estado en que está México a 2017, y esto, por ejemplo, si nos atuviéramos a las propias cifras oficiales. De esto vamos a hablar en otro segmento. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Eso es Mirada Crítica. Vamos a pedirle a la producción si nos pasa los cartones de la semana. Hijo, difícil recortar, pues cuál no poner de tantos que había. Este primero es del Fisgón, a propósito de la tragedia de Tultitlán, en donde hubo pues muchísimas personas fallecidas desafortunadamente, y del cual un mercado de pirotecnia, pues que una semana antes lo habían presumido como el mejor de Latinoamérica, como el más seguro, y desafortunadamente ya vimos que fue otra mentira. Siguiente cartón es de Hernández. Se acaba de cumplir otro mes más pues, de la situación de Ayotzinapa. Seguimos sin encontrar
a los 43 normalistas desaparecidos. Y pues ahora sí que aquí, de acuerdo a lo que nos dice Hernández, pues ahí está Murillo Karam, dice, lo que sí es una verdad histórica, incuestionable, es nuestra impunidad. Y sí que han tenido impunidad hasta el momento. El siguiente cartón también es de Hernández, pues hablando de impunidad y este tipo de cosas. Aquí está Enrique Ochoa, el presidente del PRI, diciendo, hablando a propósito de Roberto Borge, le hemos suspendido todos sus derechos. Ya solo conservará sus privilegios. Esto es justamente lo que hemos hablado, ¿no? Siguen exactamente, pues los descubren todo y luego pasa absolutamente nada. Siguiente cartón, los dos cartones que vienen son de Rictus, a propósito de lo que nos está trayendo el 2017. Rictus lo pinta no como año nuevo, sino como daño nuevo. Ahí está pues Pemex ya desvencijado, ahí está todo desplomado, la inflación, el gasolinazo. Qué panorama que nos pinta Rictus, que si nos pasan el siguiente cartón, que viene prácticamente a hablar de lo mismo, pues ahí está, pues por un lado las diferenciaciones que han habido para unos y otros, ¿no? Para los políticos, pues aumentos de sueldo, por más que diga Peña Nieto que se van a disminuir el 10%, habría que ver si es cierto. Me parece que aunque fuera así, para nada es suficiente con todo lo que se llevan. Ahí están, y bueno, y si es así, pues vamos a ver si no se lo resarcen vía bonos, vía partidas especiales, más presupuesto, etcétera, etcétera. Y ahí vemos otra ave que viene bajando del 2017, lo que nos va a traer a nosotros como población, aumento de precios, gasolinazos, recorte, corrupción y todo lo que ustedes le quieran acumular. El siguiente cartón es de Boligán. Fíjense qué situación tan terrible pues, para los mexicanos, ¿no? Por un lado, ahí está el sueño americano, pero allá está Trump, que nos empuja hacia México, y el gobierno mexicano con sus gasolinazos que nos empuja hacia Estados Unidos. Qué confrontación, qué lucha, ya no digan ustedes por el poder, por la sobrevivencia que va a tener el grueso de la población mexicana. Y esto pues lo podemos ver aquí, si nos pasan el siguiente cartón de Kempch, que pues nos habla de la economía del país. Ahí está pues un sopilote, si ustedes se fijan, tiene pues como pico, tiene ahí pues ahora sí que el prototipo de la gasolina, ¿no? Donde cargamos gasolina, y dice el sopilote aquí para terminar con lo poco que queda de la economía mexicana. Pero eso sí, bien que premiamos al artífice de todo esto, dándole la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues como es buena onda, pues para que aprenda ahí a ver cómo se le hace ahí en este ministerio. El siguiente cartón es de Hernández, hablando precisamente de Pemex y los muertos que ha habido, no solo físicos, sino también de empresas, y dice Peña Nieto, sí que ha estado muy cabrón ese 2016. El siguiente cartón que tenemos es de Carreño. Ahí está pues González Anaya, ¿no? El gran dirigente, el director general de Petróleos Mexicanos, que por cierto pues no apareció, el único que estuvo dando la cara ahí fue José Antonio Meade, pero ni ese ni el secretario de Energía, pues prácticamente nadie, los borraron del mapa ahí. Aquí está González Anaya diciendo, hurra, ya van llegando los extranjeros con su gasolina después de haber hecho a Pemex añicos. Ese es justo el tema, no cuánto cuesta producir las gasolinas, sino cómo dejaron en esa situación tan deplorable para que justamente eso es lo que nos cueste importarlas. Viene Rocha con su siguiente de cartones hablando del PRI, que nos habla precisamente de Enrique Ochoa. Dice, pues el gasolinazo no va a afectar al PRI en las elecciones. ¿O de dónde creen que va a salir para la compra de votos? Que es cierto, es este cartón. Y finalmente el cartón del Fisgón, para aquellos que pensamos que muchos de los saqueos que hubo aquí en el país obedecen a una estrategia gubernamental. Insisto, hay de todo. Dice, pues uno dice, yo estoy dispuesto a sacar una tele, yo un refri y una computadora, y el otro, el priista, dice, pues yo quisiera sacar un estado de excepción. Es decir, ¿será que por ahí nos quieren llevar? ¿Será que por ahí quieren apuntar y que ese sea el signo del siguiente gobierno mexicano? Bueno, de lo que queda de este desgobierno mexicano. Que les vaya muy bien, feliz año. Pues lo peor, nada más piense que lo peor que nos pudiera suceder es caer en la inmovilidad, caer en la desesperanza, porque yo creo que sí que tenemos los elementos para salir de esta situación. Como diría
Tomás Mojarro, a salir del subdesarrollo. Que les vaya muy bien. Feliz año 2017 desde Rompimiento.tv.